Bienvenidos a esta tercera presentación de HMF sobre el libro de Esther en el año 2024. Hoy vamos a hablar primero sobre lo que podríamos llamar el patrón bíblico de la guerra contra Amalek y la construcción de la casa de Dios. Y esto nos va a llevar a una segunda parte que vamos a estar viendo, las fiestas del Señor dentro del marco del libro de Esther. Y vamos a ver las maravillas de lo que el Espíritu Santo tiene preparado para su pueblo, para su iglesia, las glorias que Dios tiene para su esposa, la iglesia, y las luchas con la casa de Amalek, las luchas que tenemos que enfrentar y la formación de una espiritualidad de la esposa del Cordero. Primero vamos a examinar el patrón bíblico de la guerra contra Amalek, porque primero viene una parte de bendición, luego el ataque de Amalek y después viene la construcción de la casa. Y vamos a ver varios ejemplos de esto que son importantes para establecer este patrón. Génesis 12 al 15. Visto en la vida de Abraham, Abraham se muda a la tierra después de escapar a Faraón y está en una tierra y tiene paz y prosperidad. Pero ocurre una invasión de una alianza de muchas naciones, como una alianza mundial en Génesis 14, y Lot es capturado, familiar de Abraham, pero Abraham va y lo rescata y después Abraham tiene su encuentro famoso con Melquisedec, quien le sirve pan y vino. Abraham le da el diezmo y luego Dios se le aparece a Abraham y le promete una casa. Entonces tenemos una etapa en la tierra, bendición, el ataque de Amalek o el espíritu de Amalek, una guerra, una gran guerra espiritual, luego el encuentro con Dios y la construcción de la casa. Luego, en la vida de Moisés, Éxodo 16, Dios da comida y agua en el desierto a su pueblo, caminando por el desierto, pero Amalek ataca como siempre a los más débiles. Éxodo 17, Deuteronomio 25, 17 al 19. En la derrota de Amalek ocurre en la batalla. Jetro bendice al pueblo y Dios aparece y hace pacto en Éxodo 18, 24, y la bendición incluye una casa. La construcción de una casa, la construcción de un ministerio. A menudo vemos este patrón, una etapa de bendición, un ataque terrible de Amalek,
tipo de la debilidad de la carne, las debilidades en el pueblo, una guerra y luego la bendición y la promesa que Dios da a los vencedores. Y en la vida de David, David escapa a Faraón y los filisteos. Es decir, los filisteos son como un tipo de Egipto o el espíritu de Egipto. David escapa y encuentra paz y descanso después de esta etapa en Ziklag. Pero la etapa de paz y descanso y bendición en Ziklag es interrumpido por un terrible ataque de Amalek. David tiene que derrotar a Amalek y luego el rey gentil sacerdote lo bendice, segundo Samuel 5, 11 al 12. Y Dios le aparece y le hace la promesa de una gran casa, segundo Samuel 7. Lo mismo ocurre en el pacto de la restauración que tenemos en los libros de la restauración. Vemos en Zacarías, en Ageo, el retorno con Esdras y Nehemías de Babilonia bajo el decreto de Ciro. Primero por Esdras se asientan en la tierra, logran cierta paz, luego Amalek ataca. Y aquí tenemos este espíritu Amón Gog. Y es interesante que el enemigo en el libro de Esther, Amán, es Agogeo. Entonces, construido en el hebreo, Amán más Agogeo nos da la construcción de Amón Gog. Después, el sacerdote patrocina a Nehemías a restaurar la tierra y la casa. Entonces, el patrón, una etapa de bendición, ciertos logros, cierta paz, el ataque de Amalek y después una guerra y la promesa de la casa. Entonces vamos a ver este patrón plenamente en el libro de de Esther. Y veamos en el calendario entonces las fechas de los eventos que estamos hablando, porque en la fiesta del libro de Esther es Purim, y vemos que Purim va a ocurrir en el mes de Adar, los días 13, aquí dice 13 y 14, podríamos agregar 13, 14 y 15 en el mes de Adar. Después, el mes de Nisan, que es el primer mes. En el mes de Nisan tenemos a partir del 14 de Nisan el día de Pesach y luego panes sin levadura del 15 al 21. Y lo que es notable que nos lleva al libro de Ruth es que el 13 de este mes de Nisan, que es el día antes del 14, el 14 es el día, el 14 de Nisan o el 14 de Aviv es el día que muere Cristo en la cruz, un miércoles santo,
Pero el 13 es el día que Amán decide echar Pur. Y Purim en el libro de Esther tiene que ver con echar suertes. Entonces, Amán empieza a echar suertes y las suertes caen sobre todos los días de Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tisri, Heshvan, Kislev, Tivet, Shevat, hasta llegar al 13 de Adar. Y entonces la adivinación que está haciendo este malvado Amán cae precisamente el día 13 del mes de Adar, que es el mes y la fecha de la destrucción provisto de Satanás por medio de su siervo Amán, Agogeo, hijo de Amdata, el día 13. Prácticamente echa suertes todo un año y llega en 12 meses al día propicio para la maldad, pero vamos a ver que no va a suceder como el maligno quiere, porque vamos a ver que sucede lo contrario y que en nuestra vida suceda en el nombre de Jesús lo contrario, en la iglesia que suceda lo contrario de lo que nuestros enemigos están planeando, están tramando. Uno de los principios de la espiritualidad de Esther es la protección y el poder de la soberanía de Dios detrás del escenario, operando básicamente en control de todo, sobre el trono, gobernando todo lo que sucede. Entonces, Esther y el poder del Evangelio, y este año en particular, hemos notado, y es importante notar que hay una convergencia, casi como una fusión muy extraña de Purim con el inicio de los días de la Semana Santa. Y esta fusión o esta convergencia, yo lo veo como una convergencia profética. Algo Dios está hablando y eso es lo que queremos explorar en esta charla. ¿Qué es lo que el Espíritu nos quiere hablar? Estamos tanteando, estamos palpando por el Espíritu, tratando de discernir cómo las fechas de las fiestas y esta convergencia tiene algún mensaje para el pueblo de Dios en este año. Vemos que en el 10 de Nisan, cada año, según el calendario bíblico, el cordero es apartado para la fiesta. Nisan es el mes de Pesach, Nisan, o también alternativamente Nisan se llama Abib. Son nombres importantes de recordar. Y qué interesante que justo en el 13 de Adar este año ocurre el ayuno de Purim, pero hay una convergencia en esta fecha que podríamos decir que proféticamente el cordero es apartado en este día cada año antiguamente en Israel
como que la suerte cae sobre el cordero que es escogido para el sacrificio, para que uno muere por todos. Y por decirlo así, Jesús, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, es apartado el 10 de Nisan en el momento del año que Él va a morir. Y esta convergencia este año, este día de apartar el Cordero, este año hace una convergencia con el 13 de Adar. Es decir, que este año es el primer día de Purim, el ayuno, el día del ataque del enemigo, va a ser que uno muere por todos, que es lo que Amán quiere, que todos mueren. Pero va a suceder lo contrario, porque el Cordero de Dios, Jesucristo, toma nuestro lugar, toma el lugar de su pueblo y muere o va a morir, es escogido para morir, es apartado, cumpliendo todo lo que es la profecía en ese día. Ahora, domingo 24 este año, lo que los católicos y muchos protestantes llaman Domingo de Ramos, que sería el 14 de Adar, que es el primer día ya de Purim, de la celebración de Purim. Y los judíos tienen una gran victoria el día 14 que podemos ver en Esther 9:17. Todo el capítulo 9 de Esther habla de la victoria. Vamos a ver este texto, creo que es importante que lo vemos. 9:17. El día 13 del mes de Adar fue esto. Y reposaron el día 14 del mismo e hicieronlo día de banquete y de alegría. Entonces es un día de victoria, día de banquete, día de alegría. Y qué interesante esta convergencia con la alegría del Domingo de Ramos, donde el pueblo brinca y salta y extienda los ramos para el Cordero de Dios que viene a quitar los pecados del mundo. Luego la convergencia va a seguir un día más, lunes 25, que es el día de hoy, el segundo día de Purim. A veces queda un poco confuso desde mi punto de vista, porque podríamos decir que Purim es el 13 de Adar, 14-15, o el 14-15. Algunos lo ven 13-14, otros lo ven 14-15. En realidad, el texto bíblico señala estos 3 días del mes de Adar, y el segundo día de Purim, que sería hoy mismo en este año 2024, que es el 15 de Adar, tiene que ver con un segundo día de victoria cuando vamos a Purim capítulo 9, y digo Esther nuevo, que es el capítulo particular de Purim, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el día 15, es decir, el 14-15 de Adar del mismo día, un año. Entonces, así inicia la fiesta de
Purim establecido por el Espíritu Santo en Esther 9. Y esto corresponde este año con lunes santo. Sigamos el calendario, porque ahora la convergencia se va a unir con Semana Santa, o ya está unido con Semana Santa en todo sentido. Hay cosas muy profundas aquí que yo creo que merece más reflexión y más discernimiento que yo tengo. Siento que estoy apenas palpando, tocando algo muy profundo aquí en esta fecha, este año, desde que supe que había una convergencia de Purim con Semana Santa, sentía que había algo raro ahí y yo creo que Dios tiene un mensaje para nosotros. Entonces, el martes 13, que sería mañana 13 del mes de Nisan, no el mes de Nisan de la fiesta de Pesach este año, sino lo que sería el Pesach cristiano, correspondería con el martes santo, que sería 13 de Nisan en el tiempo bíblico, precisamente en el año que muere Jesús, en el año calendario de la muerte real de Jesús. En este mismo día es el día que Amán proclama por suerte su plan de destruir, matar y exterminar a los judíos. En cierta forma, lo logra. ¿Por qué lo logra? Porque Dios mismo está detrás de eso. Y todos tenemos que morir. Uno muere por todos porque todos estaban muertos y todos tienen que morir porque todos estamos muertos en pecados y todos tenemos que ser destruidos, matados, exterminados. En el sentido espiritual, el viejo hombre tiene que ser exterminado y lo que el enemigo quiere para el mal, Dios está tramando su propia intriga para salvar a la humanidad. Y vemos en Esther 3, 7 y 12 un texto que queremos examinar. Vamos a Esther 3, 7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, como hemos mencionado, en el año 12º del rey Asuero, fue echado Pur, y esto es la suerte delante de Amán, de día en día, de mes en mes, y salió el mes 12º, que sería Adar, para la fecha de la exterminación. Entonces, martes santo inicia este gran adivinación de Amán. Después, miércoles a viernes, que sería el 14 al 16 del mes de Nisan. Esto corresponde al inicio del ayuno. Entonces, desde miércoles santo, jueves santo, viernes santo, Esther está proclamando en el año
que ocurre todo esto en Persia, cuando Esther tiene que ir delante del rey. Ella suplica, claro, Mardoqueo en martes, el 13, el mismo día que Amán anuncia su plan, Mardoqueo rasga sus vestidos. El próximo día, Esther, aprendiendo de eso de parte de Mardoqueo, ella dice, bueno, primero Mardoqueo dice, Esther, no piensa por ser reina que vas a escapar, porque la ley es absoluta, no vas a escapar, vas a ser descubierto, y si Dios posiblemente te puso aquí como por un tiempo como esto, para hacer una gran obra, entonces Esther dice, bueno, voy a entrar donde el rey ante su trono, aún siendo su esposa, sin ser llamada, puede significar la muerte si el rey hubiera estado en mal humor y no extendiera su cetro. Muere irremisiblemente aquel que intente, se atreva a acercarse al rey. Es como entrar en el Santísimo. Y eso debemos procurar en nuestra exégesis de entender que Darío el Grande, que es el rey Asuero, el gran rey, es un arquetipo del rey de reyes, señor de señores, y nadie entra delante de él si no tiene los permisos adecuados. Por ejemplo, entrar en el tabernáculo o el templo detrás del velo sin permiso era la muerte segura. Entonces Esther pone, y todo el pueblo pone silicio y ceniza, y esto significa tirar ceniza sobre el silicio, es básicamente decir que ay de mí, soy hombre, soy mujer, muerto. Ceniza es símbolo de la muerte, silicio también es ropa de la muerte. Todos somos muertos simbólicamente, y si Dios no intervenga, estamos muertos. Y qué curioso que esto ocurre, este ayuno absoluto, sin comida, sin agua, empieza justo el día que Cristo es crucificado, que es miércoles santo. No voy a explicar la prueba de esto, porque esto lo hemos hecho en muchas otras ocasiones. A lo mejor lo haremos otra vez este año cuando estudiamos Pesach. No muere Cristo en ninguna forma. Viernes Santo, lo siento mucho, amigos católicos y protestantes tradicionalistas que no estudian adecuadamente las escrituras, lo siento mucho. Viernes 16, tercer día del ayuno, Esther se viste de su vestido real, sale, seguramente se baña, quita la ceniza, se baña, se viste con vestido real, se perfumea, entra el patio interior del rey, invita al rey a cenar. Y claro, el rey le había extendido el cetro y invita al rey con Amán a cenar. Y ella prepara una cena para ellos en la noche, y eso lo vemos en Esther 5:1. Lo más probable, esto ocurre el viernes 16 de Nisan. Sábado 17 sería en la noche del 16. Ya sábado, después del 6 p.m., el rey no puede dormir. El rey se despierta y el rey
pide que le traigan las crónicas de su reino y empieza a leer y se da cuenta, descubre algo que no sabía, que Mardoqueo, el judío, había descubierto un complot contra el rey, dio noticia del complot, fue cierto, y los malvados del complot fueron tratados de acuerdo con la ley, pero Mardoqueo no fue en ninguna forma reconocido por lo que él hizo. Entonces el rey está preocupado y llama a Amán. Inmediatamente despierta a Amán y llama a Amán para que Amán le dé honores al hombre que el rey le pide a Amán. ¿Cómo es que usted debe honrar al hombre que el rey quiere honrar? Y Amán le da todo una cosa muy pomposa. Seguramente Amán pensando que es él que va a recibir los honores, y cuando es en realidad su enemigo Mardoqueo, y ese es el inicio de la caída de Amán y la exaltación de Esther, Mardoqueo y el pueblo de Dios. Ese es el inicio de la victoria. Y luego en el segundo día, Esther hace otro banquete para Asuero, la reina Esther y Amán. Y en el segundo banquete, el rey le pregunta, ¿qué es lo que quieres, reina Esther? Y ella dice que ella quiere eh, eh, quiere recibir su vida y la vida de su pueblo, porque el malvado Amán había engañado al rey para declarar la muerte de su pueblo y la muerte de la reina. El rey se enoja y dice, ¿quién se hubiera atrevido causar semejante declaración, semejante engaño? Y Esther dice que es el malvado Amán, Amalecita. Y esto ocurre, y luego, después de la cena, o en medio de la cena más bien, el rey se enoja, se levanta de la cena, el rey va al jardín de su palacio, enojado, furioso, pensando qué hacer, y en esto Amán sube sobre el lecho de la reina, suplicando su vida. El rey regresa y ve Amán sobre el lecho de la reina y dice, hasta quiere violar la reina en el propio palacio del rey. Entonces manda a Amán a ser colgado en la horca, la misma horca que Amán había preparado, creo que el día 17, o si no, el día 16, pero creo que fue el día 17, una horca de 50 codos es levantado para ahorcar o echar sobre el palo, porque la horca no era una horca como pensamos los americanos, de una horca sobre la nuca, sino es un palo afilado donde se traspasa el cuerpo en una forma horrible que no quiero mencionar, todo el cuerpo de aquel que es básicamente, podríamos decir, crucificado, porque es
un arquetipo de la cruz. Pero lo que nos debe llamar poderosamente la atención, que este día, el día domingo 18, no es el día de la cruz, sino es el día de la resurrección. Porque el Espíritu Santo estaría codificando un tipo profético en el día de la resurrección de la muerte de Amán. ¿Por qué? Porque es una revelación del poder de la resurrección y que lo que ocurre en primicias el 18 que es domingo, la fiesta de los primeros frutos, Jesús es las primicias de los muertos. Él se levanta el día 18, pero notamos que la horca es 50 codos y sabemos que entre primicias, cuando contamos el Homer, hay que contar 50 días, 50 codos, 50 días para llegar al día de Pentecostés, que va a ocurrir aproximadamente en el día 8 de Sivan. Entonces hay un link que está estableciendo el Espíritu Santo, que la obra de la cruz está conectado con la dádiva del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu que cae en los corazones de los redimidos, que empieza a limpiar y transformar. Y vamos a ver que esta transformación está ligado a todo el calendario de las fiestas hasta llegar a la gran fiesta de Sukkot. Y esto está relacionado con el número de las provincias del reino de Darío el Grande. 127 provincias, prácticamente toda la tierra conocida en este momento. Y este número 127, 120 más 7 tiene que ver con el poder que Dios está operando para limpiar toda carne, para llamar toda carne de salir del pecado y que todas las naciones sean recogidas hasta llegar a la fiesta de las bodas del Cordero, que es Sukkot, 127 días después aproximadamente, y eso es lo que vamos a ver. Todo está conectado proféticamente, y en este año precisamente, Purim inicia en el mismo día proféticamente cuando el Cordero es apartado, la suerte es echado, porque es Jesús sobre quien cae la suerte, porque Él es el único. Así que no es ninguna suerte, es algo completamente, se echa la suerte, pero la respuesta de lo que sucede es por Dios, que gobierna todas las cosas. Yo sé que estas cosas son difíciles de entender. Ustedes lo pueden estudiar para sacar las mismas conclusiones. Y aquí lo vemos. Pentecostés en el libro de Esther. ¿Quién hubiera pensado que la fiesta de Pentecostés estuviera codificado por el Espíritu Santo en la horca de Amán, el malvado Amán, amalecita? Y claro, en este dibujo que es de los judíos, la horca es más un tipo horca clásico. Esto no era la horca como era realmente la horca, era
un palo afinado. Veamos esta horca en Esther 5:14. Dice el texto, díjole Zeres, su mujer y todos sus amigos, hagan una horca alta de 50 codos y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Justo entonces la horca es preparado el 17 y el plan era subir y traspasar Mardoqueo el judío, hombre justo, en esta horca el día 18. Que cuelga Mardoqueo en ella y entra con el rey al banquete alegre Amán, y plugo la cosa en los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Esta horca viene de los rollos de Ámsterdam, de los judíos de Ámsterdam. Entonces, ¿qué podemos ver en las implicaciones del Purim y el Pesach 2024? Adar 14-15 cae justo pegado a la Semana Santa, como hemos mencionado, y los días 10, 11 y 12 en Nisan bíblico, de los tiempos bíblicos, de el primer Pesach cristiano o del mundo en realidad, cuando el verdadero Pesach se hace en Cristo Jesús, el Cordero que lleva los pecados del mundo, cae en el mismo 13, 14, 15 de Adar, la fiesta de Purim. Dios quiere verdaderamente hablarnos grandes cosas en esta fiesta y quiero mencionar una experiencia que fue el inicio en mi vida de descubrir todas estas cosas, que fue, creo que fue el año 2000, ahora ni recuerdo, 2021 o 2022, no recuerdo, creo que fue 2021. Una mañana, como en esta época, me despierto el canto de una ave en mi pura ventana haciendo ¡oh! 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 En la pura ventana y abro la ventana y miro por la ventana y es un pavo real con todo su plena regalia de colores en mi ventana. Y inmediatamente pensé, un momento, ¿qué día es? Porque no estaba yo en aquel momento muy atento a la fiesta de Purim y pensando en el pavo real, pensando en esta ave, inmediatamente pensé Persia, un momento Persia, fiesta, algo está ocurriendo y pensé en Esther. Dios me está hablando algo de Esther. Dios en mi vida, en nuestra vida, no había ocurrido jamás que un pavo real camine ni siquiera en nuestra propiedad, pero este día cantó en la ventana. Y bueno, después seguramente recién los vecinos habían conseguido un pavo real o varios pavos reales, se escapó, pero nunca se habían venido acá y nunca habíamos habido escuchado el pavo real hasta este día.
ni mucho menos que cantar en nuestra ventana en todos los 41 años que tenemos en Costa Rica nunca había ocurrido. Entonces no puede ser accidente. Dios estaba hablando y sigue hablando, sigue alertando de la importancia profética, escatológica, la importancia bíblica de esta fiesta. Y este año es tan importante porque ha producido una convergencia profética bíblica de fechas que me tiene perplejo desde que me di cuenta que esto iba a ocurrir. Entonces, ¿qué implicaciones teológicas tiene esta horca? Bueno, pues obviamente esto es la ejecución público y que la cruz no es solo miércoles santo, la actividad de la cruz tiene que ver con la muerte de Cristo, su sepulcro, su resurrección y la extensión. Y los judíos en las fiestas y el estudio de las fiestas, el Omer, el conteo del Omer, las 7 semanas que ocurren desde primicias o la fiesta de los Bikur o los primeros frutos hasta Pentecostés están unidos. La dádiva del Espíritu Santo está unido a la exhibición de la maldad y de la carne, y que toda carne tiene que morir y ser ahorcado vicariamente en Cristo Jesús. Y dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces tenemos la fusión teológica, escatológica. Es escatológica porque vemos que se extiende, lo vamos a ver que se extiende hasta las bodas del Cordero. Numéricamente está en Purim, y en cierta forma Purim es como un segundo Sukkot, y tiene que ver el espíritu de Sukkot en todo el libro, porque tiene que ver con el gran rey y su esposa, que es una estrellita, Hadassah, y que todo el pueblo de Israel en esta época del pacto de la restauración, Zacarías, en la primera visión de Zacarías, él ve el pueblo de Dios como en un valle lleno de mirtos, y el mirto llega a ser el símbolo de la humildad, la sencillez del pueblo de Dios, quebrantado por los años de cautiverio, que regresa con un olor fragante que se va a difundir sobre todo, eventualmente sobre todo imperio romano, preparándose para la verdadera esposa del Cordero en su plenitud, que viene creciendo, que es la iglesia. Así que habla poderosamente de Pentecostés, estos 50 codos. Ahora, entonces, ¿qué vemos? Vemos la horca de Amán el 18 de Nisan, precisamente el día que Cristo resucita. El Pur es echado el día antes que la muerte de Cristo, que es el 14 de Nisan. Entonces vemos simbólicamente en Esther la muerte, sepulcro, resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo, 50 días, cada día
un codo de la horca, pero vemos que el número simbólico en el libro de Esther que el texto habla son las 127 provincias que tienen que ver con lenguas, tribus, naciones. Este número aquí, 120 más 7, es un número simbólico que tiene que ver con la recogida final de todas las naciones que serán recogidos para entrar y ser parte de la esposa en la gran fiesta, el gran banquete. Es interesante que el libro de Esther es un libro que tiene 7 banquetes de vino y entre 12 y 13 banquetes en todo el libro. Y esos banquetes tienen que ver con la celebración de la recogida de las naciones, poco a poco, especialmente que vamos a ver de llegar hasta la gran fiesta simbólica de las bodas del Cordero, que es Sukkot. Entonces aquí lo vemos que primicias ocurre en el mes Nisan, y si restamos 18 días, porque el día 18 es el día de primicias o el día de la resurrección, 30 días en el mes, tenemos un restante de 12 días, más 30, el próximo mes nos da 42, pero tenemos que llegar a 50, y 50 menos 42 nos deja el cálculo que posiblemente el día de Sivan debe ser 8 de Sivan o el día de Pentecostés. Ahora, si queremos calcular después de ese día de Pentecostés, el 8 de Sivan, tenemos un restante de 22 días para sumar a 30 días por mes. Es decir, el 8 de Sivan, entonces nos queda un faltante de 22 días en el mes de Shavuot, o el mes de la dádiva de la ley, más 30, más 30, más 30, suma 112. Y este 112 nos lleva exactamente aquí 112 días al primer día del mes de Etanim, el séptimo mes, el mes de Tisri, el mes de Sukkot, el mes de trompetas, el mes de día de expiación, que es el 10 del mes. El primer día sería los 112 días. Y si agregamos el 8 más 7, que son los días faltantes, tenemos exactamente el primer día de Sukkot, si no he hecho un error, 127 días. ¿Será accidente esto, mis amados hermanos? Por supuesto que no. Porque escatológicamente todo ese calendario nos está hablando es que desde Pentecostés hasta las bodas del Cordero, el Espíritu Santo tiene que operar en el espíritu de 120, porque es el número clave aquí, poniendo el fin de toda carne, quemando con el poder del Espíritu toda carne en nosotros, en el poder de la cruz, transformándonos poco a poco, preparando la iglesia para que sea esta mujer que brilla con la luz, porque el camino de los justos es como la luz del mediodía que brilla más y más hasta el pleno día. ¿Quién es esta que sube del desierto, revestido del sol,
y la iglesia subiendo de los desiertos, de los sufrimientos de todos los siglos, recogiendo la cosecha de los 127, es decir, toda nación, toda tribu, que es simbólico en el libro de Esther, para iniciar esta celebración del gran Sukkot, que es la celebración de la recogida de todas las naciones. Y en otras ocasiones hablamos de Sukkot, porque Sukkot, la fiesta de tabernáculos, es simbólico de las bodas del Cordero y también es como una mini fiesta que celebramos cada vez que tomamos el pan y vino en la Eucaristía. Estamos mirando hacia memorial de lo que Cristo hizo, pero mirando y celebrando toda la recogida de todos los frutos del campo, de todas las naciones, toda lengua, toda tribu. Y es interesante que en Esther hay una recogida de muchas naciones, porque el temor de Esther, el temor de los judíos, el temor de Mardoqueo cae sobre las naciones y muchos se convierten. Todo simbólico de lo que va a pasar poco a poco a través de todos los siglos hasta las mismas bodas del Cordero. Qué tremendo esto, hermano, hermana. El libro de Esther, el libro que no menciona a Dios, pero es un libro en sumo grado profético, escatológico, donde vemos la mano de Dios desde el principio hasta el fin. Aquí en Levíticos 23:15 habla del conteo del Omer, que es este conteo de las 7 semanas o 49 días para llegar al día 50, que es Pentecostés, solo para que tengan el texto. Y después si no me equivoco, el segundo día de Purim, creo que es el 15, Esther pide otro decreto de parte del rey para que también los 10 hijos de Amán, o sea, el número 10 tiene que ver con la ley, y la ley tiene que castigar, tiene que enjuiciar, 10 es el número de ley, todo el espíritu de Amalek, porque Dios dice en Números que él tendrá guerra contra Amalek en todas las generaciones hasta acabar con Amalek. Y por supuesto, Amán y sus hijos agogeos son grandes arquetipos de la carne del ser humano que no ha sido crucificado, ni limpiado, ni quemado por el Espíritu Santo y puesto dentro de las bendiciones de los que son los redimidos. Entonces, sucedió lo contrario. Todo lo que Amán tramó en Esther 9:1, en el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, cuando estaba para ejecutarse el mandato, el edicto del rey para destruir y matar todos los judíos, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos. El dominio va para el pueblo de Dios, el dominio va para el Señor, y lo que el enemigo piensa va a suceder lo contrario, porque fueron los judíos los que tuvieron dominio sobre los que los odiaban.
Y Jesús mismo dijo, lo que hacen a lo más pequeño de estos, has hecho a mí. Lo que hace a un siervo mío, a un profeta, en el nombre de un profeta recibirá su premio. Así que lo contrario va a suceder. El hueco que el enemigo está cavando para la iglesia a nivel mundial en estos días, seguramente Dios está tramando un juicio que va a suceder lo contrario de lo que los enemigos de la iglesia están tramando, y vamos a ver la victoria, sea cuando el Señor quiere, pero vendrá una victoria y dominio total del Darío simbólico, que sería el rey de reyes, y su esposa Esther, la estrella, que sería en este caso la iglesia, que brillará como la luz del sol juntamente con su esposo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo les dé comprensión de estos misterios, de estos textos, de estas glorias para la iglesia del Señor en estos días. Muchas gracias y hasta la próxima.